Buenas tardes, tengan todos los que estamos aquí, reunidos para escuchar la siguiente interesante conferencia que se refiere a la defensa de las personas transexuales en Chile para obtener el reconocimiento de su identidad de género. Este tema resulta para nosotros interesante porque el problema de la especie humana, de acuerdo a la filosofía tomista y en este devenir de la evolución de las ideas, es definirse como ser humano que acepta su condición espiritual unida a la materialidad de la naturaleza, en este caso de género, y que responde, por supuesto, a la visión tomista, a los accidentes que todo ser humano contiene. Pero ¿quién mejor que la maestra Lorena Isabel nos explica el contenido de su siguiente tema? La maestra tiene título de licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, abogada en 1993, postítulo en Derecho Humano de la Mujer, Teoría y Práctica, impartido por el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, año 2005. Postítulo en Derechos Humanos sobre Transparencia, Accountability y Lucha contra la Corrupción, impartido por el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, año 2008. Mediadora en Salud del Consejo de Defensa del Estado desde el año 2005. Publicaciones. En la revista de Derecho y Humanidades entre lo público y lo privado, Derecho y Literatura, publica el artículo Técnica de la negociación, análisis a partir de las herramientas del modelo de negociación de Harvard, en sus páginas 113 a 131. En el libro Institucionalidad e Instrumentos de Gestión Ambiental para el Chile del Bicentenario, Actas de las Terceras Jornadas Nacionales de Derecho Ambiental, 2006. Publica la ponencia Vías de Intervención en Materia Ambiental, Lecciones desde un curso clínico, en sus páginas de 47 a 57. Desde el año 2003 y hasta la fecha, imparte el curso de Clínicas Jurídicas 2, optativo de Derecho Ambiental y Resolución de Conflictos. Ha impartido talleres de negociación para ayudantes de fiscales del Ministerio Público de la Octava y de la 10ª Región, año 2003, y para fiscales del Ministerio Público de la Tercera Región. Para la Academia Judicial ha participado con cursos impartidos por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile a jueces de los tribunales de familia en el año 2006, en el Diplomado de Familia y Tribunales de Familia con Litigación. Le damos un fuerte aplauso a la maestra Lorena Isabel Lorca Muñoz. Muchas gracias. Sinceramente agradezco a la profesora Yolanda Magana y a Juanita Pérez porque ellas fueron quienes me invitaron a participar y la verdad es que lo que quiero comentarles hoy día es una realidad de lo que en Chile hemos hecho en el curso en el que yo imparto en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile defendiendo a personas transexuales. Dado que somos un grupo reducido de personas, quizás pudiéramos hacer entonces que esto fuese más allá de mostrar unas diapositivas que si ustedes quieren se las dejo a Juanita y se las pueden entregar a ustedes, quizás compartir de una forma bastante más coloquial la experiencia que yo quiero comentarles, pero esto tiene un contexto. El contexto es el siguiente. Como profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, yo soy una profesora que puede impartir clases durante 12 horas, porque yo soy funcionaria pública, soy abogada del Consejo de Defensa del Estado, esa es una institución en Chile, una institución más que centenaria, que tiene como función defender al fisco y al Estado. Y en ese contexto, entonces, eso es mi trabajo como jornada completa y en las 12 horas yo imparto clases en la facultad. Imparto clases en la facultad en un ramo que es el ramo práctico de la carrera. Es decir,
Para poder titularte y recibir tu grado de licenciado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, tienes necesariamente que hacer 2 cursos clínicos, que significa que tienes que llevar casos reales, tienes que defender a personas. Pero esa defensa el estudiante no la hace solo, indudablemente tiene que hacerla con la guía nuestra como profesores. Y tiene que hacer un primer curso que se llama Clínicas Jurídicas 1, que yo imparto, junto con otros 13 profesores, para grupos pequeños de 13 o 14 alumnos, porque es una enseñanza muy personalizada. Y en ese contexto, entonces, yo tengo que enseñarles técnicas que todo abogado tiene que tener: oratoria, negociación, entrevista, enfrentamiento ético de un caso. Y llevar conflictos de mediana complejidad. En el sistema chileno, la regla general hasta hoy día en materia civil es que los procedimientos son escritos, no es oral. Eso significa entonces que para asumir la representación de una persona, todas las gestiones se hacen por escrito, salvo pequeñas audiencias. Y eso permite entonces que yo, como profesora de enseñanza clínica, pueda, junto con mis estudiantes, llevar casos reales, les ayudo a ellos a que ellos vayan preparando los escritos, vamos revisando, vamos mirando la estrategia jurídica, finalmente se elabora el documento final, lo presentamos y en las audiencias mis estudiantes me acompañan. Si bien soy yo quien intervengo, ellos están junto a mí ayudando a preparar la audiencia y a participar en ella. Y ellos tienen el contacto directo, permanente con las personas a las que representamos en forma gratuita. Yo no puedo recibir absolutamente un peso por la defensa judicial que de esas personas llevemos. Entonces, en este contexto, conflictos de mediana complejidad, es que yo en un momento, en el año 2009, conocí la realidad de las personas transexuales. Digo esto porque antes de esa fecha yo no tenía conciencia de quién era una persona transexual, que solo en simple les podría explicar: es una persona que físicamente tiene pene, pero psicológicamente es mujer. Eso significa entonces entender que hombre no es el que tiene pene, ¿sí? Y de hecho, esa realidad de lo que es una persona transexual es una cuestión que en Chile es muy brutal, porque significa que una persona se siente mujer, pero su carnet dice que es hombre, y por lo tanto dice nombre Mario, pero ella quiere que la reconozcan como Carmen. Se viste como Carmen, es Carmen, pero físicamente tiene el cuerpo de un hombre, ¿sí? Y como quiere que se le reconozca como Carmen, pero su carnet dice Mario, si ella, que se ve como mujer, intenta encontrar un trabajo, luego le van a pagar por ese trabajo o firmar un contrato, pero le van a decir: ¿pero cómo? Aquí no dice Carmen, sino que Mario, y tiene problemas para que le paguen su sueldo, tiene problemas en el sistema de salud, tiene problemas en toda su vida permanentemente. ¿Cómo poder, y esta es la intervención de clínica, cómo poder hacer que esa persona, ese problema pueda ser solucionado? En Chile existe un mecanismo y lo que quiero entonces es explicarle cuál es el mecanismo que existía en Chile, qué intervención hicimos nosotros, que hizo un cambio jurisprudencial muy relevante, maravilloso, y ver la posibilidad si es que en México y acá se pudiera hacer. En síntesis, entonces, sería lo siguiente. Ocurre que en Chile la realidad decía que para que una persona pueda cambiar su partida de nacimiento, rectificar la partida de nacimiento y su nombre sea un nombre distinto al que tenía, tiene que plantearlo ante un tribunal civil. Es una causa no contenciosa, es decir, voluntaria, no tengo una contraparte concreta contra quien litigo, pero tengo todo el prejuicio del mundo si estoy hablando de la realidad de las personas transexuales. Entonces, en ese momento, en el 2009, cuando comenzamos a intervenir ahí, lo que ocurría era: si alguien, persona transexual, quería rectificar su partida de nacimiento, en muy pocos casos se accedía a cambiar el nombre. En el caso que se le rectificara el nombre, se les indicaba: no hay norma que permita cambiar el sexo, no existe ley que permita cambiar el sexo. Y por último, supongamos que en ese fallo intentan darle alguna luz de en el futuro puede que se consiga algo, le dirían: usted tiene que realizarse todas las operaciones necesarias para físicamente verse como el sexo que usted siente. Y eso hace entonces que inmediatamente personas transexuales pobres no pudieran llegar a ello, porque eso tiene un costo muy alto. Esa era la realidad. Lo que nosotros hicimos entonces, cuando conocimos esa realidad, fue, y esto lo conocí en un seminario en donde yo asistí en la facultad, un seminario sobre diversidad sexual, una ponencia, un panel donde habían personas que hablaban sobre las personas transexuales. Yo estaba en el público, terminan las ponencias y una persona que estaba sentada delante mío se levanta y dice: yo soy un hombre transexual. Lo que ustedes están hablando en concreto significa esto. Como ustedes están interpretando esto, no es así. La realidad, lo que nos afecta a nosotros, y la realidad que me explicó
y que yo vi por primera vez era tan brutal que cuando él terminó de hablar respecto de eso, yo le toqué al hombre y le dije, yo soy profesora de enseñanza clínica, si hay algo en lo que yo pueda ayudar, yo encantada. Y me dijo, claro, claro que sí. Y en paralelo le conté a mis estudiantes, acabo de conocer esta realidad, me dicen que si habían personas, quiero saber si ustedes quieren intervenir en esta temática, porque además en la enseñanza clínica es muy importante, dado que los estudiantes de Derecho de la Chile son personas que son de pensamientos políticos muy diversos, de pensamientos religiosos muy diversos, de un pensamiento social muy diverso. Tenemos que ver como enseñanza clínica cómo poder abordar jurídicamente un tema que los haga representativos a todos. Ese es un gran reto, pero se puede. Y ellos quisieron intervenir. Y entonces lo que hicimos fue analizar la jurisprudencia nacional existente, la jurisprudencia internacional que había en la materia, los tratados internacionales que había ratificado Chile, la normativa interna chilena, la realidad médica. ¿Esto es una patología? ¿Una persona transexual es un enfermo? No, es una condición, como que yo que soy crespa y chica. Hay personas que tienen esa condición, psicológicamente son mujeres, pero tienen pene. Y siendo así, entonces empezamos a trabajar para ver cómo poder hacer estos cambios. Y resulta que lo que vimos es que la ley chilena contempla, y aquí estamos hablando de una ley del año 70, que las personas pueden rectificar su partida de nacimiento por dos causales. La primera es si su nombre le genera menoscabo a una persona transexual, mujer, que quiere llamarse Carmen, y su nombre dice Julio, le genera menoscabo que su partida diga Julio. Segunda causal, que una persona sea conocida durante más de 5 años por otro nombre. Las personas transexuales muchos años quieren ser conocidas por otro nombre. Basta que concurra una de estas causales para que se pueda rectificar su partida de nacimiento. Y entonces uno diría, estamos listos, porque esto es lo que dice la ley. Pero hay una cultura, hay una mirada que te dice estos cambios no pueden ser. Y entonces cuando nos decían no hay una ley que permita cambiar el sexo, resulta que si uno revisa la ley del registro civil, que es una ley del año 1930, el artículo 31, inciso segundo, dice que el nombre tiene que tener un correlato con el sexo. Por lo tanto, no puede ser que le cambie el nombre a Mario si dejó el sexo como femenino. Y entonces, aquí tengo dos normas muy antiguas que se habían aplicado en forma aislada. Y lo que ocurre es que tenemos que empezar a aplicar nuestro ordenamiento jurídico de una forma más sistemática, porque es un sistema que tiene una lógica, que conforma un todo. Por lo tanto, mirar solo un artículo de una ley en particular muchas veces te deja muy limitado. Pero si yo lo miro en una forma más integrada, voy encontrando el sentido de mi ordenamiento jurídico. Y esto lo vinculo con que en Chile tenemos muchos tratados internacionales que hemos ido ratificando. En la ponencia anterior se decía, quizás es un problema que México ratifique tantos tratados internacionales. Para generar el contrapunto, qué pena que él no esté hoy día, ahora en este momento presente, yo diría, es un plus que aquello ocurra. Porque quiere decir que el Estado mexicano, el Estado chileno, se quiere comprometer con determinado estándar. Entonces, entre ratificar y no ratificar, yo al menos pienso, es mejor ratificar, porque entonces me permite a mí, como abogada chilena, exigirle a mi país que aplique ese tratado, porque lo ratificó. Si no lo ratifico, no tengo cómo exigir nada, porque el Estado me diría, yo no he ratificado el tratado. ¿Sí? Quiero advertirles que esta es la lógica permanente como profesora de enseñanza clínica. Siempre voy a buscar el contrapunto, ¿sí? Para encontrar el sentido. Bien, no los quiero cansar, en las diapositivas voy analizando cada artículo de nuestra Constitución más los tratados internacionales que hemos ratificado. Pero lo que quiero explicarles entonces es que lo que buscamos en nuestra solicitud que presentamos a los tribunales desde el año 2009 a la fecha era demostrarle al juez civil, usted tiene una norma chilena, pero también tiene la Constitución que consagra determinados derechos y además tenemos tratados internacionales que Chile ha ratificado que tienen un rango para algunos supraconstitucional, para otros constitucional, para otras más que legal, pero infraconstitucional. Como fuere, es ordenamiento que regula y se aplica en Chile. Y por lo tanto, entonces, en ese análisis sistemático yo quiero advertirle a usted, juez, que si en algún momento pasa por su cabeza prejuiciosa que esto no puede ser modificado, resulta que hay normativa que le obliga a usted a mirar de una determinada forma aquello. Y entonces, esto significará que usted hoy día tiene que mirar este tema considerando que aquí hay un problema de dignidad y del libre desarrollo de la personalidad del ser humano, que hay un problema en donde si usted no lo acoge, se está afectando
el principio de no discriminación, que hay un problema porque aquí usted está afectando el derecho a la salud del solicitante, que hay un problema en cuanto a la libertad de mi representado, en cuanto a la vida privada de mi representado, porque mientras usted no acceda a cambiar el nombre y el sexo de su partida de nacimiento, le obliga a esta persona a tener que explicarle a cada uno de quien quiera objetar por qué es que su carnet dice Mario, pero ella es Julia, ¿sí? Constantemente, permanentemente, tiene que entrar a analizar, a explicar respecto de su vida privada. ¿Por qué? ¿Nosotros tenemos que hacer eso? ¿Tenemos que estar dando justificación de por qué nos llamamos así o cuál es nuestro sexo? ¿Por qué tenemos que exigirle a otro que tiene que justificarse permanentemente? Bueno, entonces, se afecta también el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica de la persona. La condenamos a un calvario permanente. Nunca va a poder ser reconocida por quien ella en verdad es, por quien ella en verdad se siente. Pero además, hicimos un análisis de la legislación chilena en donde dice un artículo del Código de Procedimiento Civil y otro artículo del Código Orgánico de Tribunales que usted como juez no puede excusarse en no fallar porque no tiene ley. El principio de inexcusabilidad, que me imagino que en México también existirá, le obliga a un juez, aunque no tenga ley, a resolver el caso. Y esto no es precisamente, como no tengo ley, lo resuelvo rechazando, porque si no, eso no es inexcusabilidad, sino que justamente lo que tengo que hacer es buscar interpretar el ordenamiento jurídico para encontrar una solución a ese tema. Pero lo más relevante de esto es que aquí tiene que haber un reconocimiento de la realidad. Hoy día pensar que a todo el mundo lo podemos catalogar en hombre o mujer, esa determinación binaria de quienes formamos parte de este planeta, significa que tenemos personas a las que no las podemos categorizar. Porque a la persona transexual, ¿cómo la categorizamos? ¿Sí? O personas que nacen con determinadas condiciones físicas. Hombre con un pene disminuido, mujeres con un clítoris muy desarrollado. ¿Qué son? Personas hermafroditas que también nacen. ¿En dónde las catalogo? Y el problema de intentar generar estas categorías es que probablemente van a quedar personas excluidas en esa categoría. ¿Y aquí ocurre esto? Las personas transexuales quedan excluidas de. Y el problema de las personas transexuales es que es una realidad, y yo no sé, pongámonos en el contexto de esta persona. En la mañana, cuando nos estamos duchando y nos vemos físicamente, me siento mujer, pero tengo pene. Eso es una cuestión muy brutal. Yo no quiero ser quien físicamente soy, porque psicológicamente soy esto otro. Si ya para algunos de nosotros es complejo que seamos gordos o que tengamos el pelo así o así, imagínense este otro problema. Este otro no aceptarme, no querer ser esa persona. ¿Sí? Bien. Esta realidad, que es una realidad tan brutal, hace entonces que necesariamente tengamos que pedir a los jueces que la puedan resolver. Y entonces, si existe ley que permite hacer estos cambios, ¿por qué no producirlo? Lo maravilloso de esto es que, a pesar de que hay normativa especial en otros países, en el Reino Unido, en Italia, en España y en muchos más, ha ocurrido que se ha producido un cambio que ha sido muy relevante. Hasta este momento, la experiencia que yo llevo, de hecho, en Chile yo soy la profe trans, ¿ah? Porque soy la única profesora que defiende a personas transexuales en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Mis estudiantes, cuando me eligen como profesora para el ramo de enseñanza clínica, saben que vamos a llevar casos defendiendo a personas transexuales. A nivel de la comunidad en Chile ya es conocido de que yo soy la persona que lleva este tipo de casos, pero quizás esta fama se ha dado porque hasta este momento, en todos los casos en que yo he representado a personas transexuales, he conseguido cambiar nombre y sexo, sin operación. En un porcentaje, el 15% de estas personas inclusive no se han hormonado. Es decir, no se les exige necesariamente este cambio físico total y contundente para demostrarme que es mujer. ¿Sí? Y estos cambios entonces han hecho que la jurisprudencia interna chilena, los jueces, cuando fallan estos casos, al ver que la solicitud que nosotros planteamos es bastante extensa porque le vamos advirtiendo toda esta normativa, con eso le doy una señal. Si usted no lo acoge, usted juez civil chileno o Corte de Apelaciones o Corte Suprema, podemos llegar a la Corte Interamericana. Justamente con estos tratados, con la aplicación de esta normativa, es el fundamento para recurrir ante la Corte Interamericana. Y esto ha hecho entonces que la jurisprudencia ha ido incorporando en sus fundamentos
párrafos concretos, específicos, maravillosos, que van validando esta realidad, que van dándole un sentido a este reconocimiento. Un dato no menor es que más del 50% de las personas que yo represento han intentado suicidarse por la realidad que padecen. En este momento, hasta el día de hoy, he representado o estoy representando a 86 personas. De ellas ya llevamos 60 casos con sentencias definitivas, algunas veces en primera instancia, otras veces en segunda instancia. No he necesitado llegar a la Corte Suprema todavía, en donde se acoge cambiar nombre y sexo. Y esto hace entonces que, de hecho, estoy representando a personas que vienen de distintas regiones del país. Y mi interés es poder representar a la siguiente persona: mujer, transexual, lesbiana, discapacitada, mapuche, pobre, que existe. Mencioné todas esas categorías porque esas son las categorías de mayor discriminación. Esa persona existe, esa persona hoy día es completamente invisibilizada, esa persona está completamente alejada y desconocida. Pero hemos ido pudiendo representar a personas discapacitadas, pobres, lesbianas, etc. Y con eso vamos validando a un ser humano que estaba completamente alejado, aislado, olvidado. Y lo hacemos desde la enseñanza clínica y lo hacemos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Y yo siento que eso tiene un valor enorme, porque justamente cuando nuestros estudiantes están conociendo una realidad concreta de una persona concreta y ven que sus conocimientos jurídicos pueden ayudar a que ese problema sea solucionado, participan en la solución y son quienes finalmente le entregan la sentencia definitiva, firme y ejecutoriada para que nuestro representado vaya al registro civil y cambie su partida de nacimiento, es el proceso más maravilloso que se puede dar. Tiene sentido lo que yo estudié. Ser abogada tiene un sentido. Yo puedo ayudar a otros en una forma tan sustantiva como esta. Ese fue el sentido de poder intervenir en esto, es decir, buscar a aquel grupo humano que no tiene acceso a defensa jurídica, que hay muchos en Chile, y si tienen acceso a una defensa jurídica es tan falente porque como pueden pagar poco, le pagan a abogados que están recién empezando, que están como ensayando con ellos, por lo tanto su defensa jurídica es muy mala. En cambio, en la Universidad de Chile tenemos, y de esto me siento muy orgullosa, los mejores estudiantes. Hay que dar una prueba de selección para entrar a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile dentro de determinado estándar, si no, no puedes quedar ahí. Se supone que están los mejores profesores de Derecho. Entonces, si tienes ese capital humano, ¿cómo no poder aprovechar esa instancia para poder intervenir en conflictos de este tipo? Como hemos conseguido entonces este cambio jurisprudencial, la realidad concreta en Chile ha significado que hoy día, a raíz de que se sabe que yo intervengo en esta temática, hayan recurrido personas que quieren rectificar su partida de nacimiento, pero son, por ejemplo, personas que en un momento contrajeron matrimonio. Alguien que en algún momento no se todavía reconocía como mujer y por lo tanto aparecía como hombre, se casa con una persona, pero pasa el tiempo y se reconoce como mujer. Y ambos ya no quieren seguir casados. Primero vamos solucionando los problemas uno a la vez, divorciémoslo. Divorciada va a estar y luego ahora ya estoy en la etapa en que estoy consiguiendo, y es un divorcio de común acuerdo, ambos querían divorciarse. Y ahora estoy en la etapa de rectificar su partida de nacimiento. Otro caso, una persona que tuvo un hijo y lo reconoció como hijo. No estaba casado, pero lo reconoció como hijo. La ley chilena dice que si yo rectifico la partida de nacimiento del padre o madre, tengo que rectificar la partida de nacimiento del hijo. Bueno, entonces lo que tengo hoy día, y esto es desde la semana pasada, el caso de una persona que aparecía como hombre, padre de una niña, pero que es una mujer transexual, conseguí rectificar la partida de nacimiento de la mujer transexual, con su nombre de mujer, con su sexo de mujer, y que se rectifique la partida de nacimiento de su hija. Por lo tanto, la partida de nacimiento de esta hija va a decir que ahora son María y Carmen, sus progenitores biológicos. O sea, en Chile va a haber un caso de un niño que tiene dos mamás. Y en mi caso siento que los niños pueden tener dos mamás, pueden tener dos papás, sin ninguna dificultad. Pero es que esto cambia muchos estereotipos, ¿no? En donde la familia es solo padre, madre, hijo, y la realidad supera con creces estos estereotipos, ¿no? Otros casos, personas extranjeras que llegan a Chile
inscriben su partida de nacimiento y me están solicitando que yo rectifique su partida de nacimiento porque en sus países no lo rectifican. Pero en Chile yo podría rectificarlo y por la vía del exequatur luego hacer aplicable la sentencia chilena en el extranjero. Es increíble. Entonces hay gente que es peruana, brasileña, boliviana. Hay una persona que está en Francia. Esto se ha multiplicado de una forma muy increíble. Pero ¿por qué me parece importante esto? Porque ayer cuando Juanita me fue a buscar al aeropuerto, porque llegué ayer y me voy mañana, comentábamos la realidad de la legislación mexicana. Y ocurre que en México, no sé si en México todo o acá en este estado, pero la normativa de rectificar una partida de nacimiento es igual que en Chile. O sea, ¿puedes rectificar el nombre? Sí. ¿Porque te genera menoscabo? Sí. ¿Puedes, por lo tanto, entonces rectificar el sexo? Ahí no lo sé, no llegamos a ver si esa la norma te pide que el nombre tenga un correlato con el sexo. Pero lo relevante de esto es que en este proceso judicial el cambio inclusive de la cultura judicial es muy grande. ¿Por qué? Porque el trámite en Chile lo que pide es que yo tengo que rendir una información sumaria a 2 personas que me digan que la causal que yo invoco concurre. Y van esas 2 personas y declaran. Además, tiene que haber un informe del registro civil que diga si esta persona se ha rectificado antes o no la partida de nacimiento, porque solo una vez en la vida lo puede rectificar. Antes el registro civil en su informe decía cosas más allá de lo que la ley le exigía. Y decía, por ejemplo, el sexo de una persona es el que se determina por la matrona al momento del parto. Ese es su sexo y lo tiene de ahí a la eternidad. Hoy día ya médicamente esto está completamente superado. El sexo es mucho más que solamente el sexo físico de los genitales, ¿no? Bien. Y entonces ocurre que además los jueces han pedido otro tipo de trámites. Cuando están en esta duda, en no saber si otorgarlo o no entender qué es que eso de una persona transgénero o transexual, decretan, por ejemplo, ciertas pericias. En Chile han decretado pericias de, por ejemplo, ADN. ¿Para qué puede aportar un peritaje de ADN para resolver este caso, para rectificar la partida de nacimiento? Peritaje físico, que en algunos casos y al principio hacía que peritos del servicio médico legal que tenían que constatar cómo era físicamente esa persona, estamos hablando por ejemplo de un hombre transexual pero que tiene vagina, los peritos excedían en su función, practicándole inclusive tacto a esa persona. ¿Por qué? Es que normalmente en este tipo de problemas quien puede se excede, buscando castigar, ¿sí? Buscando castigar. Porque esta situación tan anormal debe ser sancionada, castigada. Y estas personas, discúlpame, ¿qué culpa tienen de haber nacido así? Favorablemente desde esa época a la fecha hemos cambiado inclusive el protocolo de atención a las personas transexuales. Hoy día inclusive se les toma fotos, pero si la persona no quiere que se le tome foto, no se le toma foto. Y solamente el médico tiene que describir cómo es físicamente. También se decretan peritajes psicológicos, algunas veces han decretado peritaje psiquiátrico, como si esto fuese una enfermedad o una patología, cuestión que ya la Organización Mundial de la Salud la tiene superada. No es una patología. Digo todo esto porque entonces ha ido un cambio no solo jurisprudencial, sino que se ha ido produciendo inclusive en las instituciones o servicios que tienen que intervenir en este tipo de procedimientos. Pero lo que yo encuentro más lindo es que además se ha ido produciendo un cambio al interior de la familia de mis estudiantes. Porque en la familia de mis estudiantes, cuando saben que van a tomar casos de una persona transexual en su entorno cercano, hay personas que entienden quién es una persona transexual y personas que no entienden. Pero cuando va pasando el semestre, porque mi curso dura un semestre, y van conociendo la realidad concreta de esa persona, el fenómeno que se produce es maravilloso porque los familiares van entendiendo la problemática de esa persona y al final terminan queriendo que la sentencia sea favorable, queriendo que en verdad esa persona sea validada. Entonces esto es muy maravilloso porque no solo produce el cambio en ese estudiante, sino que también en su grupo humano. Y por lo tanto se va multiplicando. Ahora, tampoco puedo decirle a ustedes que Chile ha cambiado del cielo a la tierra y que hoy día las personas transexuales viven felices. No, todavía esto es un mundo muy pequeño y reducido, pero por algo hemos empezado y ha ido avanzando. Ha avanzado a tal nivel que las organizaciones de personas transexuales, ellas mismas están sorprendidas de la cantidad de personas transexuales que existen en Chile, porque era un mundo invisibilizado completamente. En muchos momentos se sienten superados porque no pueden aportar, hacer el apoyo a esas personas, ha atendido el volumen. Bueno, esto es a grandes rasgos lo que yo hago en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y lo que he ido consiguiendo en los cambios jurisprudenciales.
pero es más allá de un cambio jurisprudencial, siento yo. Pero me gustaría leerles algunos considerandos de las sentencias que se han ido dictando para que demuestran este cambio de paradigma. Por ejemplo, una sentencia del año 2009 dice: el nombre de una persona debe ser concordante con su sexo. Cuestión esta última que no puede reducirse al examen visual de los genitales al momento de nacer, pues evidentemente la sexualidad del ser humano es mucho más compleja y no puede ser concluyente un examen que se realice a la genitalidad. Otro fallo del año 2013. La demandante fundamenta su petición en la interpretación que hace de la Constitución Política de la República, de los tratados internacionales y del propio artículo 31 de la Ley 4.808. Y esto es lo importante. Siendo relevante, por tanto, entender esta normativa como un todo orgánico, en atención al fin último que todas ellas tienen. ¿Cuál es? La dignidad y protección de la persona en todas sus dimensiones, no solo físicas, sino también psicológicas. Ha de relacionar este tribunal la petición de cambio de nombre y de sexo en las partidas del registro civil con una realidad que escapa de lo jurídico y que afecta a la denunciante en su diario vivir, de maneras que resultan impensadas, con un menoscabo moral y material que no puede sino ser remediado por las vías del alcance de este tribunal. ¿Se dan cuenta? Inexcusabilidad, la mirada integral del derecho. Otra jurisprudencia, en este caso del año 2009. Resulta evidente para este tribunal que su nombre, como atributo de la personalidad y componente esencial de la identidad de una persona que determina su relación con la sociedad y que lo distingue frente a los demás, no puede ser uno de carácter masculino, ya que esto impide que el peticionario desarrolle su verdadera personalidad. Que la necesidad de dar una respuesta al conflicto sometido a esta jurisdicción viene dada finalmente por apreciar que el derecho al pleno desenvolvimiento de la personalidad está ligado a un concepto fundamental que está a la base de todos los demás principios y derechos que la Constitución Política consagra, cuál es el de la dignidad de la persona. Y el último, y no los canso más, un fallo del año 2012, que en lo pertinente del artículo 19 de la Constitución Política se garantiza a todas las personas, entre otros, el derecho a la vida e integridad física y psíquica, el respeto y la protección de la vida privada, a la honra de la persona y su familia, todos derechos esenciales que conforman el valor de la dignidad humana. Y en esas normas de rango constitucional se sustentan las disposiciones que autorizan la rectificación de la partida de nacimiento. Con esa lógica, desde la Constitución. Esto es entonces en general lo que yo quería comentarles. Me gustaría muchísimo, si ustedes quieren hacer alguna pregunta, poder aclarar para contarles cuál es la experiencia que yo tengo en Chile. Gracias. Antes que nada, muchas gracias por su exposición y por darnos a conocer las experiencias que tiene Chile a este respecto. Yo tengo una duda. Al igual que Chile, México ha ratificado ciertos acuerdos con la Corte Interamericana, ¿sí? Sobre todo, pues, violación de derechos humanos. Sin embargo, pues la Corte Interamericana ha hecho ciertas recomendaciones a México como tal, mas sin embargo da la impresión de que ignoramos tales recomendaciones. Es decir, pues ok, recibimos las recomendaciones, pero nos importan poco, ¿sí? Y todo queda igual. Bueno, por lo menos esa impresión da en nuestro país. En el caso de Chile, ¿qué experiencia tienen al respecto cuando, por ejemplo, el gobierno chileno, ¿sí? ¿Qué medidas toma el gobierno chileno cuando recibe alguna recomendación a través de la Corte Interamericana? Esa es una pregunta, perdón, sí. Tengo dos. Si quiere, ¿le respondo esta y después me formula la siguiente o prefiere formular las dos inmediatamente? Bueno, la siguiente es en el caso de adopción por personas de transgénero, ¿qué experiencia tienen en el aspecto de adopción de niños?
Vamos a la primera pregunta. Chile ha sido condenado por el sistema interamericano y Chile ha llegado a acuerdo en el sistema interamericano para adoptar determinadas medidas. La reacción del Estado chileno no siempre es de cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana. Al interior de Chile, como en México, existen distintas fuerzas y poderes que hacen detener, retardar, impedir ese cumplimiento. Por mi parte, constatando esa realidad y sabiendo que el conseguir que haya una ley que cambie esta situación, eso no va a ocurrir prontamente, van a pasar unos buenos años y probablemente la ley va a salir con unos defectos muy fundamentales, me lleva a ver cómo en lo concreto hoy, desde mi forma de intervenir judicialmente, puedo lograr un cambio. Y lo veo desde la perspectiva jurisdiccional con las decisiones judiciales. Porque me parece que es una vía más directa, más concreta hoy, para el problema de esa persona en particular. Indudablemente la ley puede solucionar el problema general, pero en la situación particular es la que yo siempre me entrampo. Finalmente el derecho existe porque hay personas que tienen una dificultad, que necesitan hoy día un cambio a esa realidad. Y por lo tanto el mecanismo judicial es el que yo visualizo más eficiente hoy, porque están todas esas problemáticas para cumplir con esas recomendaciones que desde el sistema interamericano surgen. Y los jueces, los jueces, ¿qué tanto asimilan las recomendaciones de la Corte Interamericana? Porque, por un lado, estoy hablando del gobierno, ¿no? Que sí, el gobierno pues tiene que plantear ciertas cosas ante su Congreso, pero, por ejemplo, ya casos más particulares, cuando usted está pues ya defendiendo a una persona, el juez… ¿qué tan abierto se muestra a estas recomendaciones de la Corte Interamericana? La realidad de la litigación en Chile es que por largo tiempo, y en esto la dictadura militar marcó muchísimo, solo se invocaba la normativa interna. No existían tratados internacionales, no había ninguna obligación internacional que nos rigiera. Eso generó una cultura interna del abogado y de los jueces de solo aplicar la ley chilena y punto. Pero han pasado tantos años desde que Chile volvió a la democracia que siento yo muy recurrentemente los abogados no invocan el derecho internacional, los tratados internacionales. Y si yo, que soy abogada litigante, no menciono en mis demandas o en mis contestaciones esa normativa, el juez tampoco va a hacer un gran esfuerzo por vincular esa normativa internacional. Yo tengo que instar a que eso se produzca. Y lo hago. Pero no por la vía de hacer presente cuáles son las recomendaciones, porque ahí ya entraríamos en la problemática, ok, pero para cumplir con la recomendación tiene que intervenir el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, quizás también el Poder Judicial, y esto es un cambio a largo plazo, bla, bla. En cambio, si yo tengo normativa que es derecho interno por nuestra propia Constitución, usted, juez, no puede excusarse. Siento yo que estratégicamente mencionar las recomendaciones sería incorporar un pelo en la sopa innecesariamente. Con solo hacer ver que hay que aplicar los tratados internacionales, que esto genera un sentido en nuestro ordenamiento, basta y sobra. Esa es respecto a esa primera pregunta. La segunda pregunta suya es sobre las personas transexuales y la adopción. En Chile hoy ni siquiera las personas homosexuales pueden adoptar. Es decir, en Chile hoy día adoptan personas heterosexuales, parejas heterosexuales. Inclusive una persona soltera es dificultoso. Por lo tanto, ¿puede una persona transexual adoptar? No, pero si la persona transexual ni siquiera se le reconoce como persona transexual, está más allá de cualquier sistema, no sería acogido, no sería reconocida, nada. Pero si usted me pregunta, ¿cree usted que las personas transexuales podrían adoptar un niño? Mi respuesta es sí, completamente sí. No por ser transexual estás invalidado para criar a un niño. Hay otras razones por las cuales tú no debes criar a un niño. Pero eso no está dado porque tú seas heterosexual, o homosexual, o transexual, o travesti, o lo que fuere, ¿sí? Son otras características. Buenas tardes, gracias por la plática. Mi pregunta va relacionada un poquito más a la respuesta social, tanto a nivel, digamos, facultad, de ahí de la universidad, como también de la propia ciudad. Porque menciona usted, pues dentro de la universidad hay como variedad de pensamientos, ¿no? Entonces,
una parte también debe ser conservadora, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido esa respuesta por parte de esta posición conservadora, tanto en la misma institución como a nivel social? Porque como comentaba usted, es como pues pionera en todo este campo, ¿no? Entonces, esa es como mi pregunta. A ver, durante varios años yo intenté que mi intervención con las personas transexuales no fuera conocida. Obtenía sentencias favorables y bienvenido sea, pero que esto no se publicite. Y las mismas agrupaciones empezaron a decir, esto se tiene que saber, se tiene que dar a conocer. Y eso me obligó a empezar a contarles a otros profesores de la facultad lo que yo estaba haciendo. Partía por contarle a los profesores de enseñanza clínica del derecho, departamento que tiene en este momento a 18 profesores, y contarles lo que yo estaba haciendo. Y siempre que he contado esto, lo cuento desde la siguiente perspectiva, porque ocurre que cuando uno habla de personas transexuales, empieza inmediatamente a surgir esta es una anomalía, esto es una enfermedad, esto es una patología, esto no está bien, esto debe ser castigado y sancionado. Y estoy tan clara que lo que uno debe castigar respecto a las personas es cómo éstas se comportan. El que delinque, el que falsea, son otras las condiciones y características del ser humano que en verdad tenemos que todos estar de acuerdo en que eso es lo reprochable. Entonces parto con eso. ¿Por qué esto sería reprochable? ¿Qué tendría esto de reprochable? Y resulta que cuando uno entra en ese diálogo e intentar ponerme de acuerdo con el otro, pero ¿qué es lo que en verdad tú consideras que de respecto a una persona sería lo reprochable? Lo que nosotros deberíamos castigar, criticar. ¿Se derriban tantas barras? Porque resulta que terminan todos concluyendo, sí, eso es, el corrupto, el ladrón, el asesino, el estafador, el abusador, eso. O la abusadora, la corrupta, porque puede haber todo tipo de personas que lo hagan, ¿no? Y entonces dentro de las personas conservadoras de la facultad, lo que se ha ido produciendo es que las hay, y muchas, es que se dan cuenta de que esto ayuda a que como comunidad nos respetemos más. Porque significa entonces que yo tengo que reconocer en el otro que hay valía. Tú vales, tú, y por lo tanto vamos derribando prejuicios, porque los conservadores per se en todo y de suyo no es que sean perfectamente malos, así como los liberales perfectamente buenos o los progresistas perfectamente buenos. Todos tenemos lados buenos y lados malos, pero tenemos que ir concordando en lo positivo de todo ser humano. Cuando vamos generando esa dinámica, las personas conservadoras respecto de ciertas lógicas son validadas y las personas liberales también. ¿Sí? Entonces, es una conversación mucho de lo humano y más que de lo jurídico, porque si vamos a lo jurídico, mi razonamiento jurídico es imbatible, pues. O sea, todo conservador tiene que reconocerme hoy día que estos tratados internacionales son ley en Chile, que existe el principio de inexcusabilidad, etcétera, etcétera. ¿Comprende? Y entonces, cuando yo voy a ese estándar jurídico de razonamiento y de argumentación que toda sentencia tiene que tener, todos sus prejuicios que tienen que quedar fuera, van quedando fuera. Pero además esto es muy sorprendente porque cuando uno empieza a tener esta dinámica al interior de la comunidad universitaria se va validando este reconocer y entonces los estudiantes empiezan a pedir, yo soy una persona transexual, yo quiero que a mí se me reconozca con mi nombre social, yo quiero que me tramiten mi rectificación y lo hacemos. O profesores que entonces a raíz de aquello empiezan poco a poco, muy suavemente a reconocer, yo soy homosexual, porque antes no lo reconocían. ¿Sí? Y este es un proceso de largo aliento, pero lo relevante para mí es que va ayudando a que tengamos un diálogo como comunidad más de reconocer, más de validar y de respetar al otro, y me parece que eso es una ganancia fundamental. Gracias. Bueno, primero que nada, una vez más agradecer porque creo que es de agradecer que una persona como usted, que lleva en alto el estandarte de las personas que representa, esté en otro país fuera del suyo y nos esté hablando, al menos lo que noto en mi persona es con tanta pasión por lo que usted hace. Entonces, quiero hacer un comentario de que siento que este tema tiene una connotación muy social y que para hoy en día, para 2016, es un tema revolucionario porque está cambiando mente de muchas personas. Entonces, mi pregunta sería, ¿desde qué perspectiva usted lo hace? ¿Como la doctora Lorena, es decir, lo tomo como la abogada que soy, o lo hago como la persona que está defendiendo a tal?
Yo tengo que reconocerles a ustedes que me cuesta muchísimo separarme Lorena la mamá, Lorena la abogada, Lorena la profesora, Lorena la funcionaria pública. Yo pretendo ser igual en todas mis aristas. Creo que eso tiene un plus. Y por lo tanto, entonces, lo hago en todas las aristas. Lo hago desde la perspectiva mujer, mamá, ciudadana, profesora, abogada, funcionaria pública. Porque siento que como funcionario público tenemos este deber también. No es uno que prime en particular por sobre otro. Perdona, pero es lo que te puedo responder. No sé si siento que te quedas como que hay algo que yo no te estoy diciendo. ¿Qué sería? No, sí. Solamente quiero, noto en usted de verdad mucha pasión por lo que hace. O sea, se nota que lo hace con gusto y entonces mi pregunta realmente es si ya lo hace meramente porque es su trabajo o realmente lo hace porque quiere ayudar o es en sí una combinación de ambas. Lo hago porque siento que ser abogada tiene un sentido maravilloso de ayuda a la sociedad en la que yo participo. Tengo un conocimiento de una herramienta que puede ayudar al cambio que yo quiero que en Chile se produzca. Porque yo quisiera que Chile cambie en muchos sentidos, muchos. Pero resulta que en lo concreto yo no soy legisladora, en lo concreto no soy presidenta de la República, no soy juez, pero soy profesora y soy abogada. Entonces, desde ese mundo en el que yo estoy, yo quiero encantar a quienes estudian Derecho para que sientan que esta profesión tiene un sentido que va más allá de ganar dinero, porque yo como funcionaria pública, lo que gano yo perfectamente, y los sueldos de los funcionarios públicos en Chile no es maravilloso, es más de 4 veces el promedio que gana una familia en Chile. Más del 50% de las familias en Chile ganan 1/4 de lo que yo gano. ¿Comprenden? Y yo tengo mis necesidades básicas completamente cubiertas. En mi lógica como abogada puedo entrar en una dinámica que quiero ganar 20 millones de pesos o 40 millones de pesos y hay gente que entra en esa dinámica, pero yo siento que eso no tiene ningún sentido. En la realidad chilena no. A mí me daría vergüenza ganar esas cantidades y generar esas diferencias. Pero esto es todo un contexto de lo que yo siento que como sociedad sería conveniente que existiera. Entonces, si yo me siento encantada con esta profesión, todavía siento que en Chile el ordenamiento jurídico y el Estado de Derecho, a pesar de problemas de corrupción serios, el derecho que yo les enseño a mis estudiantes se puede aplicar. Cuestión que yendo a otros seminarios con profesores de otras facultades de Latinoamérica, muchos profesores me dicen, yo le enseño a mis estudiantes algo que es letra muerta en mi país, porque eso no se aplica, porque eso no existe. Las normas dicen A, la realidad es Z. En Chile todavía puedo decir, la norma dice A y la realidad puedo hacer la A, va a ser dificultoso, pero lo logramos y esto es un ejemplo. Y entonces, si quiero encantar para que la gente sienta que tiene sentido esta profesión y porque quiero generar un cambio en la sociedad en la que yo estoy, entonces lo hago por eso. Y más maravilloso aún si lo puedo hacer de forma gratuita, porque no estoy ganando plata yo con esto, y si con esto intervienen estudiantes y su familia, porque entonces vamos agrandando el núcleo de personas que comparten esta realidad. Desde esa perspectiva lo hago. Bueno, pero 2 segunditos solamente. Yo quisiera comentarles a ustedes que yo sinceramente agradezco mucho al Centro Universitario de los Lagos, a Yolanda y a Juanita que me hayan invitado, primero porque en verdad en Chile, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, nadie me ha hecho nunca algo así como profesora, venga y la invitamos y la llevamos y la traemos, y como me han tratado aquí tan cariñosamente, con tanto interés por poder yo contar lo que yo estoy haciendo. Sinceramente lo agradezco y lo que más quisiera es poder colaborar en lo que fuere posible para que la realidad en México también pueda en algún sentido cambiar. Yo siento sinceramente que uno puede hacer cambios. Es difícil, requiere una dedicación mayor, un estudio mayor, pero ese esfuerzo genera resultados, y cuando genera esos resultados, fantástico. Así que muy agradecida de que me hayan invitado, agradezco a ustedes que se hayan querido quedar a esta conferencia, y quisiera invitarlos a quienes quieran. Hoy día en la tarde voy a dar un taller en donde voy a explicar qué es lo que en la enseñanza clínica del derecho en la facultad hacemos, es decir, explicar por qué es que sería conveniente que en las universidades en México y ojalá acá en la Universidad de Guadalajara
la malla curricular contemple un ramo práctico, o que la metodología que apliquen los profesores los distintos ramos sea con una metodología de enseñanza clínica para que los estudiantes vivan esta realidad de aplicar el derecho en lo concreto con el apoyo y la asesoría de los profesores, porque eso va a generar una riqueza enorme. No entrego un título, por ejemplo, para manejar si solo hago curso teórico, sino que también lo práctico. Porque si tengo una licencia para conducir y nunca he practicado conducir, claro, tengo la licencia, pero Dios mío, ¿qué va a pasar con eso, no? Entonces, si es que ustedes quieren, en la tarde yo les podría explicar un poco más en concreto cómo se hace esa enseñanza clínica y qué dificultades va generando y qué inquietudes también. Así que los dejo invitados y invitadas. Muchas gracias. Doctora, pues quiero agradecer esta conferencia y antes igual yo quiero felicitarla por esa calidad humana que realmente mira, como usted mencionó, a los invisibles, a quienes realmente necesitan que los apoye como una persona como usted. Ojalá hubiera muchísimas personas como usted, sinceramente. Y sobre todo agradecer que esté aquí con nosotros compartiendo sus conocimientos y por supuesto que la vamos a volver a invitar. Nos encantaría hacer otras cosas más. Creo que esto fue así como que algo muy pequeñito, muy rápido, pero por supuesto que queremos conocer más de su cultura, de las leyes, y creo que eso sería muy importante para los jóvenes que estudian aquí en la universidad. Entonces, por supuesto que la queremos nuevamente aquí con nosotros. Y la vuelvo a felicitar por esa gran calidad humana que tiene usted. Gracias. Voy a entregar un reconocimiento, un pequeño reconocimiento de parte del rector de este centro y, si me lo permiten, voy a dar lectura al mismo. Bueno, la Universidad Internacional de Verano 2016, la Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de los Lagos, otorga la presente constancia a la doctora Lorca, por su participación como conferencista en la primera jornada de Derecho, Empresa y Transparencia con la Conferencia de la Defensa de las Personas Transexuales en Chile, para obtener el reconocimiento de su identidad de género, efectuado el día 14 de julio en el marco de la Universidad Internacional de Verano 2016, atentamente piensa y trabaja, Lagos de Moreno, Jalisco, 14 de julio del 2016, y firma el doctor Aristarco Regalado Pinedo, rector de este centro universitario, y la doctora Rebeca Vanessa García Corzo, secretaria académica de este centro. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, doctora. Asimismo, un pequeño obsequio también que lo realizan las manos laguenses y material que se trabaja aquí y algunos libros que edita este centro universitario. Gracias, doctora, al contrario.